Bienvenida María Alejandra Stojakovic. Ya vamos a ver cómo se escribe su apellido cuando lo ponga aquí. Bienvenida Mariale. Mucho tiempo sin hablar contigo, aunque bueno, hemos estado en Gracias, conversación Luisa. en WhatsApp, pero Mariale y yo nos conocimos en nuestro estudios de posgrado en 2007, pudo haber sido, yo creo que fue 2007 que empezamos, en la Universidad Central de Venezuela. Creo que Empezamos a sí, no armar lo un recuerdo. grupo súper lindo y hemos mantenido la amistad todos en ese grupo por años. Quizá no nos habíamos visto con la frecuencia que hubiésemos querido, pero al principio fue una amistad maravillosa y se ha mantenido. Así que ahora María le forma parte del grupo de mamás, porque en el grupo del posgrado algunas somos mamás, otros no, eh, pero nos mantenemos unidos igual. Y te doy la bienvenida a Una Mamá Sin Tabú. Como tú sabes, yo quise crear este espacio y ahora que estamos en cuarentena, que no podemos quizá hacer otro tipo de contenidos, lo que se me ocurrió fue este espacio con mis amigas, con mis primas y con todas las mamás que se sienten identificadas y quieran participar, un poco para conversar de la situación de cada una, de la realidad que cada mamá está viviendo en su entorno. Entonces, bueno, Ok. básicamente, si quieres comencemos a conversar. Cuéntame tú un poco qué tal ha sido hasta ahora tu experiencia como mamá de Alaya. Bueno, Lu, agradecerte por este espacio. Qué bueno que has tenido esta iniciativa de Mamás Sin Tabú. Creo que hace falta más de esto. Soy una precursora de romper con la idealización de la figura materna, de romper con este estereotipo de una madre que está en su mecedora linda, meciendo a su bebé, amamantándolo y que luce como tan, sí, tan estereotipada. La verdad es que lo primero que yo quiero decir es que tenemos que romper ese estereotipo, ese mito de la mamá perfecta. Estoy propiciando también estos espacios. Creo que en algún momento voy a tener o un libro o alguna iniciativa que me permita expresarme en cuanto a esto, porque justamente parte de lo que te comentaba hace un rato o de lo que siempre conversamos tiene que ver con lo distinto que es vivirlo en la realidad a lo que vemos en las imágenes de las películas o lo que vemos en las redes sociales también. Incluso estuve debatiéndome hace un rato cuando tú me decías para tener la entrevista si debía o no peinarme y si debía o no maquillarme. Y en este momento quisiera hacer así, despintarme, mostrarte mis ojeras, Luisa, mostrarte el dolor que tengo a veces en días como hoy. Porque esta pintura, este pelo peinado, esa no es mi verdad. Mi verdad es otra. Mi verdad es que llevo 2 días durísimos, Luisa. Que tengo 2 días que mi hija no come, que no sé por qué no come, que tengo 2 días en los que he tenido discusiones con mi mamá, quien ha tenido un periodo en casa apoyándome, pero que sin quererlo, desde su visión o desde lo que fue su experiencia, vivió una maternidad diferente. Hoy en día se nos habla de una maternidad respetuosa, hoy en día se nos habla de la importancia de la lactancia, hoy en día se nos habla de la estimulación a nuestros hijos, hoy en día se nos habla de muchas cosas, pero en ese proceso en el que nos hablan de muchas cosas, también siento que hay un exceso de información al que yo llamo infoxicación. En vez de decir la palabra intoxicación, yo lo he bautizado como infoxicación. En ese proceso de infoxicación, a veces también me siento perdida, porque leo tanto, he hecho tantos cursos, estoy en tantos grupos y trato de ser una buena madre, pero Luisa, muy rara vez me siento que soy una buena madre. Pocas veces me siento que soy buena madre. La mayoría del tiempo digo, no sé si lo estoy haciendo bien. La mayoría del tiempo digo, quiero que mi hija sea feliz. No sé si estoy lográndolo. Y muchas veces el sentir que otras personas, incluso muy cercanas a nuestro entorno, nos pueden juzgar
no porque lo hagan con ninguna intención, porque con toda seguridad lo están haciendo desde su experiencia o porque con toda seguridad lo están haciendo desde lo que ellos vivieron en su momento, pero a veces duelen comentarios como los que yo colocaba hace un momento en uno de los estados de WhatsApp, cuando te dicen, por ejemplo, oye, pero mejor no des más teta. Luis, a veces yo también lo pienso, a veces digo, no quiero dar más teta, pero yo sé que es lo mejor para mi hija, pero yo sé que es una comunicación que hay entre nosotras dos y una conexión que yo no quiero romper de manera abrupta. Pero yo sé que aunque a veces es muy fuerte, es muy demandante, a veces de verdad no desearía estarle dando teta y que Dios me perdone por lo que estoy diciendo, pero simplemente a veces el cansancio es extremo porque te pide teta no sé cuántas veces al día, pero aún así tú sabes que es lo mejor para tu bebé, pero aún así tú sabes que este es el mejor alimento que tú le puedes ofrecer a tu hijo. Pero hay voces a tu alrededor, de un lado, de otro. Yo pasé por curso prenatal, yo pasé por mastitis, yo pasé por curso de lactancia. A mí, cuando me estaba dando el inicio de la mastitis, me exprimieron los senos con unos masajes que fueron tan dolorosos que yo le decía a la asesora de lactancia que hubiese preferido parir otra vez antes de pasar el dolor de lo que era el proceso de lactancia, las pelotas que se habían formado en los senos. Y en realidad yo creo que soy en buena parte la antítesis de esa madre idealizada desde la etapa 1 hasta la etapa actual. Y yo no sé si algún día mi hija verá este video cuando ya yo sea, no sé, una viejecita o ella esté mucho más grande y dirá, wow, mamá, pero ¿por qué contaste todo eso? Y si algún día lo ve, ojalá, pero yo digo, ojalá cuando lo vea y si algún día le toca ser madre, pueda saber que pasamos todos estos procesos y pueda ser una mamá sin tabú, como la que yo quiero ser, como la que yo quiero romper con ese mito, es desmitificar la figura materna. Y cuando te digo que me siento la antítesis de lo que es la mamá perfecta y de lo que es la mamá idealizada, es porque he pasado por una cantidad de procesos, desde ser madre soltera, enterarme de que estaba embarazada, aún y cuando estaba cuidándome, una vez que la persona que estaba a mi lado se va de mi casa, a los 5 días de la separación, yo me entero que estoy embarazada. No encontraba forma de comunicarlo, pero en efecto, no fue aquel sueño que yo tuve de un vestido blanco, de un matrimonio, de una familia constituida, como yo lo tenía en mi cabeza o como yo lo tenía idealizado. Mi sueño era ese, mi sueño era una familia constituida bajo un hogar hermoso con los valores familiares que yo tenía en mi cabeza. La realidad no fue esa, la realidad fue que yo recibí la noticia de un embarazo 5 días después de una separación y tuve un shock emocional terrible. Durante mi embarazo también fue muy difícil porque yo vivo sola en la ciudad de Caracas, yo no tengo familia acá, de modo que yo paso mi embarazo sola en una situación, en un país llamado Venezuela, Sí. hermoso, pero donde están pasando una serie de cosas que no son un secreto para nadie. Ajá. En aquel momento en el que yo estoy en mi proceso de embarazo, había una serie de protestas en Venezuela, lo cual implicaba que yo con mi gran barriga me asomaba por mi ventana y veía una cantidad de jóvenes enfrentándose con los guardias nacionales, con la Policía Nacional Bolivariana y tirando bombas lacrimógenas. De modo que yo cerraba mis ventanas, escuchaba disparos, escuchaba gritos, vi gente herida desde mi ventana y así transcurría mi embarazo entre la ausencia de un padre, una profunda soledad por no tener familiares en Caracas, ni el apoyo la base para sostenerme, miedo, un profundo miedo por lo que estaba y está ocurriendo en mi país, eh, el miedo propio de la maternidad que te enfrenta a una montaña rusa de emociones increíbles. Sí. Luego
viene una época en la que se empiezan a dar una serie de apagones en Venezuela. Pasábamos gran parte del tiempo sin electricidad. Hubo incluso un periodo donde duramos algunos días sin electricidad y mis noches eran tocarme la barriga, tratar de ver lo poco que podía ver a la luz de una vela hacia el techo y pedirle a Dios que me diese la fortaleza para seguir con ese embarazo y para poder ser madre lo mejor que podía. Pero como te decía hace un rato, ayer y hoy han sido días muy duros para mí por una serie de situaciones en casa con la bebé. Estamos atravesando un proceso de cuarentena en Venezuela, así como en la mayor parte del mundo, de modo que llevamos hoy, ya creo que perdí la cuenta, creo que estamos en el día 39 o 40 de encierro. Mi bebé en estos casi 40 días ha visto la luz externa en 2 oportunidades nada más. Yo salgo escasamente a hacer algunas compras y regreso, así que también emocionalmente eso contribuye a que estos 2 últimos días hayan sido tan difíciles. Pero te decía que no fui esa madre idealizada que sale en las fotos, viviendo quizás su proceso de maternidad como una gran noticia en su momento, como esa madre que está preciosa esperando a su hijo. Yo lo viví con mucho miedo. Yo viví mi noticia con una gran angustia, sin saber qué hacer, como te comentaba, en un contexto país sumamente complicado, en soledad, de modo que esta parte de la entrevista yo quisiese dedicársela a las madres que, como yo, han tenido que vivir su maternidad en soledad. Las madres que, como yo, no han tenido el apoyo del padre de sus hijos. Es duro, sumamente duro, sumamente difícil, pero se puede. Aquí estoy, siguen habiendo días muy difíciles y sé que me va a quedar un camino larguísimo en este proceso porque, como dice un tío mío, que los hijos echan vaina hasta los primeros 50 años. Mi mamá también Así lo que dice apenas todos los días y me lo repite. O sea que yo no he dejado de joderla y mi hermano tampoco, es increíble. Me lo dice, qué risa. O sea, mi mamá en serio dice eso, pensé que era la única. Bueno, exacto. Siendo así, significa que me quedan unos 49 años y a ti te queda un poquito menos que a mí. Sí, exacto. Pero bueno, esa es la realidad. Pero se Claro, es puede que y bueno, por eso te decía que esta parte de la entrevista que vaya para esas mamás que en este momento, como yo, están un poco quebradas desde el punto de vista emocional, que de repente hay días donde nos sentimos mucho más fuertes y nos sentimos unas heroínas y que sí podemos y que nos las estamos comiendo y que somos las super mamás, pero hay días en los que no. sí. O sea, Y como te mencionaba, el vivirlo en soledad, el vivirlo en un contexto país tan difícil, pues lo hacía más rudo. El proceso de embarazo fue de esa manera y luego el proceso de dar a luz también fue muy particular en mi caso porque yo no sabía que estaba dando a luz y resulta que estaba dando a luz, pero como yo creo que había pasado por tantas situaciones, empecé con unos dolores y yo pensaba que era como un tema digestivo y resulta que he llegado a la clínica con 8 de dilatación. o sea, casi Así que lista. Oh, Dios. sí, Ajá. ¿Y tú tuviste un sí, parto natural? no, para que veas cómo son las cosas de Ah, extrañas también. No fue un parto natural, la bebé no había descendido, yo tenía algunos temas de salud, aunque mi embarazo en general en temas de salud fue bastante bueno, qué pero sí bueno. había un tema que limitaba un poco el tenerla de manera natural y terminó siendo una cesárea que no fue respetada como yo lo había exigido, que también es muy importante esto, insistir mucho con el médico que tu plan de parto sea respetado. En mi Claro. caso no lo fue, nunca entendí el por qué, no sé si yo lo había hablado, lo había planteado, había expresado, oye, yo quiero un corte tardío del cordón umbilical, yo quisiera que me colocasen a mi bebé para darle pecho de inmediato, nada de eso ocurrió. La verdad es Wow. que fue una cesárea donde no me colocaron a mi bebé en el pecho,
donde no hubo el corte tardío del cordón, pero bueno, simplemente fue mi proceso, fue lo que tocó. Claro. Y por eso también insisto mucho en lo importante que es que se respete el plan de parto. Sin embargo, bueno, nació el regalo más grande que la vida me dio, el amor de mi vida, lo más hermoso, lo más grande que yo tengo, la que me hace arrancarme el pelo, la que me hace llorar, la que me hace reír, la que me hace tener un motivo cada día, la que me hace sentirme a veces que no sirvo y la que a veces me hace sentir que soy la más grande de todas las que existen. Espérate que te Por lo eso diga, yo porque ya relaciono, pronto te lo voy a poder decir. casi tiene un año, cumple un año ahora el 4 de mayo, ya me dice mamá, pero incluso eso es muy gracioso, porque tú siempre estás esperando que llegue ese día en el que te dice mamá, pero también hay un momento del día donde te dice mamá como 150.000 veces, y tú dices, Ya no quiero ir más, mamá, hoy me claro. pasó, no quiero más mamá. Entonces justamente hoy que te decía que he tenido un día un poco difícil, era parte de eso porque está muy apegada por estos días de cuarentena, creo que de alguna manera, ya que ellos no lo pueden expresar de otro modo, lo expresan con el llanto, lo expresan con un apego mucho más fuerte y Sí. de verdad los últimos 2 días han sido una locura. Y es mamá, 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 24 horas al día, en la noche se sigue despertando muchísimo, así que es fuerte. Pero Y bueno, lo volviendo a es, lo sí. de la cesárea, lo que te comentaba, la importancia que las mamis que estén viendo quizás esta entrevista, que todavía no han dado a luz, insistan mucho sobre el respeto a su plan de parto. En mi caso, como te mencionaba, no fue así. Nació el regalo más grande de mi vida. Aquí está Laia con casi un año de edad. Tuve una cesárea que se complicó, que se infectó, tuve Wow. depresión postparto. Mira, es que, por eso te decía, es la antítesis de todo lo que yo había idealizado en el mundo de la maternidad, porque me tocaron todos esos procesos, luego el proceso de amamantar, que yo me imaginaba aquella cosa tierna, dulce de un bebé pegado al pecho. Sí, en efecto es una cosa tierna y dulce de un bebé pegado al pecho, pero hay que prepararse para el tema de la lactancia. Y aún y cuando había hecho cursos de lactancia y supuestamente estaba preparada, cuando me enfrento con la realidad, fue otra cosa, porque mi bebé tenía mal agarre al pezón, de modo que empecé con estos problemas de inflamación, que se me hicieron las pelotas en los senos y fue bien, bien difícil. Mi mamá me decía, abandona, dale leche de fórmula, muchas personas me decían que abandonase y otras, que eran las otras del extremo contrario, súper prolactancia, que me juzgaban cuando yo pensaba si meterle o no meterle la fórmula. Okay. Al final de esta historia decido hacer una lactancia mixta, porque era como podía hacerlo también por razones laborales y porque en mi proceso de producción de leche no había ido al ritmo que yo quería. Pero en ese proceso de lactancia logro superar la mastitis y me dirijo a la asesoría del Hospital de Clínicas Caracas, que tienen una muy buena unidad allí de lactancia materna, donde incluso yo tenía que extraerme diariamente con un extractor eléctrico para darle a mi bebé con una inyectadora. De manera que me la pegaba al pecho y con una pequeña inyectadora le iba colocando la leche para que ella se familiarizase, bueno, no se familiarizase porque obviamente lo estaba, sino que poco a poco se reaprendiese el proceso del agarre al pezón y pudiese poco a poco ir aprendiendo. Qué bueno eso que me cuentas, porque Eh, sabes que siempre yo había leído sí, que te colocara siempre como que tu mejor protección era la leche materna y que hicieras eso que me estás contando de la inyectadora. Claro, yo no tuve que correcto. hacerlo porque, bueno, Diego fue otra condición, pero chévere el consejo que estás dando por si acaso Sí, nos están viendo algunas mamás que les pueda servir. Ojo, tú no eres la experta, obviamente tienen que ir a su médico, pero es chévere que correcto. puedan dar esa idea y validar con su médico si les puede funcionar. Exacto. Validar con una consejera de lactancia, ahorita hay muchísimas, validar con un pediatra que sea pro lactancia, muy importante. En este caso lo hacíamos mediante la jeringa, el bebé pegadito al pecho, o la bebé en mi caso pegadita al pecho, se extraía de un seno, se sacaba un poco de leche y se le iba colocando con una jeringa, pero con la bebé pegada al pecho, para que el efecto de la succión se diese y no se frustrase al ver que no le estaba saliendo suficiente leche.
Claro. Así estuve más o menos durante una semana asistiendo para hacerlo con este método y bueno, poco a poco, después de mucho esfuerzo, se logró y pues incluso después participé en una graduación de bebés lactantes cuando mi bebé cumplió los 6 meses. Sí, Qué tiene su risa. toga, su Ay, birrete tan y yo lindo. estaba como si se estuviese graduando de la universidad, porque además yo sentía que se graduaba ella y que me graduaba yo, Claro, porque realmente había sido todo un proceso de aprendizaje tanto para Laia como para mí. Así claro. que nos graduamos y próximamente es posible que nos volvamos a graduar porque ya Laia va a cumplir 1 año y todavía sigo dándole pecho, pese a el murmullo de por aquí, el murmullo de por acá y mi propio murmullo. Porque evidentemente tienes todos los murmullos, pero también tienes uno que es interno. Sí. Y a veces entro en conflicto y a veces, como te digo, el cansancio me está matando y digo, no quiero dar teta hoy, no quiero. Y me ve y me arranca la blusa y dice, teta, teta. Y me persigue por todos lados, me Eres arranca su la teta blusa, me ambulante, baja. así somos las mamás. Cuando ya se dan Sí, cuenta, eso somos. Así hablaba yo ayer con una amiga, tal cual. Ella tiene su bebé 2 meses, 2 años y 2 meses, o 2 años y un mes, y todavía le da teta y lo disfruta y es feliz. Y yo creo que eso es un proceso que cada quien debe respetar. O sea, como tú veas la claro, necesidad de tu hija, como tú te sientas feliz sin importar esas voces de por ahí. Tu voz es la más importante. Y tu voz es exacto, la es que tu te va a voz indicar en algún la que momento decide. qué debes hacer correctamente. A mí mi voz me dijo que a los 10 meses yo debía dejar de hacerlo, porque yo no lo disfrutaba, porque no sentía que era esa conexión y porque Diego al final sí le gustaba, claro, él podía pasar ahí horas, pero ya como comía otras cosas y en ese momento fue como el que mejor comió variedad de alimentos y tenía su lactancia mixta, entonces, o su alimentación mixta, perdón, tenía también obviamente el biberón. Bueno, digamos que yo dije, no, como yo voy a empezar a buscar trabajo, prefiero hacerlo en este momento para no, para que luego no sea traumático. Y bueno, lo hice así y no hubo problema. Pero, o sea, también entiendo que hay personas que deciden hacerlo de otra forma y al final del día lo que importa es lo que tú te sientas bien con tu instinto materno. Y hay que respetarlo. Es así, fíjate, tenía planteado hacer el proceso de destetar ahora, justo cuando decretaron la cuarentena. Y este plan que tenía de destetar se cayó porque ahora, estando en casa, la bebé me exige teta 10.000 veces por día. Así Claro. que Y bueno, tú no mientras fue estás posible y trabajando, cuando estábamos antes de la cuarentena, ¿tú trabajabas y tu mamá la cuidaba o en una guardería? ¿Cómo era el proceso? estaba en una guardería y ya estábamos justamente, como te mencionaba, en ese proceso de ir destetando, ya estaba un Ah, poco más con biberón, con comidas, con sus meriendas, de manera que le daba teta en la mañana, le daba teta al llegar a mitad de tarde, le daba teta toda la noche y bien, estaba funcionando. Ahora estoy sumamente preocupada porque no sé cómo va a funcionar al regresar al trabajo el proceso, ya que ahora está súper pegada, entonces no tengo muy claro cómo se va a dar ese proceso y te confieso que en este momento siento que aún me falta información sobre el proceso de destetar y es una de mis grandes preocupaciones. Porque, bueno, ya sí, ciertamente me he sentido bastante agotada en los últimos días. Me gustaría que poco a poco ella fuese experimentando más con la comida. A veces está un poco renuente a comer, de manera que el proceso de destetar para mí ahorita es uno de mis retos. Y bueno, todo, es que yo siento que cada una de las etapas de la maternidad sí, eso es un reto. eh, son retos Sí. permanentes. Ujú. No hay manera, es decir, el embarazo es un reto que trae su propio afán, el proceso de dar a luz, como te mencionaba hace un momento, mi cesárea se complicó, yo tuve un endometrioma, de hecho todavía no sé si me tenga que volver a operar o no, fue un reto, la lactancia fue un reto, ser madre soltera es un gran reto, ser madre en un país como Venezuela es el máximo reto que yo creo que muchas madres venezolanas tenemos cuando debemos enfrentarnos a lo que yo te mencionaba hace un momento, vivir un embarazo. Idealmente sería en un ambiente de tranquilidad y no en un ambiente donde tienes bombas lacrimógenas a tu alrededor o donde tienes una cantidad de situaciones, protestas o se fue la luz durante muchos días o donde no puedes adquirir los bienes básicos. Además te enfrentas
grandes retos de carácter económico, en especial en mi caso, que soy madre soltera, que no cuento con el apoyo económico del padre de mi hija y de nadie. Es un gran reto porque poder costear lo que implica un bebé ha sido muy duro. Además, vuelvo a lo que te mencionaba, lo ideal versus lo real. Lo ideal en mi cabeza era que yo iba a colocarle a mi hija esto o aquello, o esta linda ropa, o estas lindas pintas que yo me imaginaba en mi cabeza, o le iba a tener el cuarto bellísimo. Y bueno, al final eso no es tan importante tampoco. Al final más importante es lo que tú le puedas dar desde el punto de vista afectivo, pero sí, confieso que me hubiese gustado. Sin embargo, tuve que conformarme con comprarle ropa usada, tuve que conformarme con recibir pues, la ayuda de otras personas que no necesariamente eran del entorno más cercano, pero personas que tuvieron a bien tender una mano, que fueron solidarias, y oye, mira, de mi bebé me quedó esto, de mi bebé me quedó aquello, y aprendí también esa parte. Hoy en día vivo angustiada por la compra de pañales, vivo angustiada por la compra de la leche, vivo angustiada por costear las necesidades básicas de mi hija. Mi hija toma un agua potable que además se la hiervo porque la tuve hospitalizada 2 veces. Ella ha sido una niña con algunos temas digestivos, una intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Eso también termina siendo un reto para las mamás que se ven en esa situación, que sus bebés resultan intolerantes a la proteína de la leche porque tienen que usar leches especializadas y bueno, son mucho más costosas. De modo que bueno, tocó, como te decía, es duro en Venezuela, donde la inflación es cada día más grande. Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, claro, terminas a veces angustiada, no solo por el propio proceso de maternidad, que ya representa un gran reto, sino por el contexto en el que te desenvuelves, donde además de ser mamá, tienes que ser una maga para estirar el dinerito y hacer que ese dinerito te alcance para costear tus necesidades más las necesidades de tu bebé y tratar de darle lo mejor que puedas. Es decir, por ejemplo, yo desearía poder tener a mi hija en una muy buena guardería, donde tuviese los cuidados que en mi cabeza yo quiero y donde pudiese aprender una serie de cosas. Sin embargo, pues he tenido que arroparme hasta donde la cobija me llega y tenerla en un sitio que es un apartamento donde hay una señora que cuida niñitos. Te estoy poniendo un simple ejemplo. Claro. De pronto no tiene ese guardarropas que yo soñaba para una niña, pero bueno, tiene sus necesidades cubiertas hasta donde se puede. Eso termina siendo también un gran reto. Y un gran aprendizaje, Mariale, porque tú me estás hablando y yo en mi mente estoy recordando quizá cosas banales en las que me enfoqué en todo este proceso que ya para mí iban 3 años entre el embarazo y la vida de mi hijo. Y te agradezco tanto porque para mí, en este momento, en el proceso de la entrevista, más allá de que claro que hemos hablado en este tiempo, pero está siendo un aprendizaje. Y yo espero que las mamás que nos vean lo tomen de la misma forma, que vean toda la realidad y todo lo que te has abierto. Mucho, Luisa. Porque sí, porque eso es lo que, o sea, no hay, el vestido bonito, la camisa de marca, nada de eso importa. Nada, absolutamente nada. Lo primero que importa es la salud, el amor y por supuesto las cosas básicas. Claro que algo de vestimentas de tener, pero fíjate cómo lo resolviste tú, cómo lo sigues resolviendo y eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. A medida que la vida avanza, te ayuda y te lleva y te guía hacia una vida mejor. Yo, tú sabes que vengo, siempre lo digo, vengo de un pueblo donde mi mamá me crió junto a mis hermanos y ella se quedó sola, no fue madre soltera, pero a la vez sí, porque mi papá se divorció de ella, o se divorciaron cuando tenía yo 4 meses y ella tenía mis hermanos de 10 y 11 años. Y siempre ha sido mi ejemplo, y tú la conoces y ella te quiere muchísimo, y creo que todo el que la conoce sabe un poco de esta historia de ella con sus 3 hijos para adelante y 3 trabajos, 1 por hijo. Y quizá la vida me trató a mí un poco mejor, pero eso no quiere decir que yo haya olvidado lo que viví con mi mamá. Yo no recuerdo haber visto a mi mamá llorando o algo, porque ella buscaba llorar aparte, porque tenía el apoyo de mis tíos y eso, y sé que lo tuvo, pero debe ser muy duro. Y para mí fue sumamente duro también verte así, saber lo mucho que te quiero y que te aprecio y lo gran persona que sé que eres, y verte de esa manera, y tengo una impotencia también, pero
te agradezco tanto, y me tuve que controlar pensando un poco como, ok, es suficiente con que ya llore como para que tú también, pero de verdad es que es impresionante la realidad de cada mamá, y por eso este ciclo de entrevistas con mis amigas y primas y familiares y allegados, o sea, va a ser un aprendizaje tanto para mí como para las personas que tengan a bien disfrutar el video. Esa es mi realidad y hablo desde mi propia experiencia, pero que también sé la realidad de muchas madres venezolanas, que es mucho más difícil que la que yo vivo, porque dentro de todo yo tengo un empleo, dentro de todo, bueno, yo tengo una formación que me ha permitido acceso a ciertas cosas, pero hay madres que realmente se ven en condiciones terribles, las madres que no tienen acceso quizás ni siquiera para lo que es alimentación de sus bebés. Pero eso va ya dentro de un análisis de carácter social que es Sí, mucho mucho más más profundo profundo, y sí. que sé que no es el objetivo de esta entrevista, no va por allí, pero sí mencionar No, que pero igual, bueno, claro. Es una realidad. que hay esa Y es la realidad del realidad, y país más donde en, nacimos y donde tú todavía vives. O sea, y es una realidad exactamente, que eventualmente alguien abordará en su espacio, pero que no va más allá y que te hace a ti sentir que tú estás privilegiada de igual forma, porque es así. Sea, tú no exactamente, estás en la calle ni teniendo el bebé por ahí, de alguna manera pudiste resolver el tema de tenerlo en un lugar, de tener a Laia en un lugar bien, tienes un techo, sí, una cama, sí, comida, o sea, esas cosas uno cada día más aprende a apreciarlas, porque las da por sentado en algún sí. momento, probablemente. No cree que eso viene Yo ya creo en que el eso es paquete. correcto, correcto. Y yo creo, Lu, que esta es otra de las reflexiones que también uno saca de todo esto, que es no dar las cosas por sentado. No dar las cosas por sentado en general, Sí. cuando vives todo tu proceso de maternidad y en la vida. Ujú. Porque hace un momento yo te confieso, tuve una discusión con mi mamá y hoy estoy bastante triste porque, bueno, te mencionaba que han sido 2 días muy duros y ella me decía que no soportaba mi mal humor porque me estaba quejando de todo. Y yo dije, sí, sí estoy de mal humor porque tengo muchos días sin dormir, sí estoy de mal humor porque Alaya haya pedido teta 24 horas al día, sí estoy de mal humor porque no sé cómo voy a hacer para comprarle los pañales a mi hija en los próximos días, ya que en mi trabajo, lamentablemente, a raíz de la cuarentena, decidieron no pagarnos, sino un porcentaje de nuestros salarios motivado a que las ventas cayeron en un 80%. Claro. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que, wow, a veces para algunas madres es muy fácil juzgar a otras madres. Y como te mencionaba hace un momento, no lo hacen por ningún mal, lo hacen porque, bueno, eso es lo que en ese momento sale. Pero escuchar a veces frases como, wow, qué ojerosa estás chupada, estás en el hueso, Qué horror. mira, pero más nunca te arreglaste, o mira que tú debes, no malcríes a tu bebé, no la tengas todo el día en brazos, o por qué no le colocas algo para que duerma, porque no puede ser, una serie de cosas que a veces nos afectan. Porque, como te mencionaba, esos murmullos que vienen de todos lados terminan también afectando mucho. Y yo creo que es válido que reconozcamos nuestras emociones, que Ujú. reconozcamos, sí, hoy estoy de mal humor, hoy quiero llorar, hoy me quiero arrancar el pelo, porque hoy no soporto ver mi casa vuelta a un desastre y que todos los días me levanto y siento que soy robotina, como aquella de los supersónicos que limpiaba y hacía todo el día. Ujú. Y estoy cansada. Y eso yo creo que es válido, como también es válido a veces hacerse un llamado a la reflexión y entender, bueno, sí, es normal que mi casa esté desordenada, es normal que mi casa esté sucia, es normal que mi bebé me pida teta 10.000 veces al día, encerrada durante 40 días en una casa, es normal que, que tenga rabia la bebé en un determinado momento y que mamá también, es Claro, normal, claro. como también es hacerse un tiempo positivo o aislarse un ratico, respirar, tomar un poquito de fuerzas y continuar y bueno, decir, ok, voy de nuevo, aquí voy otra vez Recargada de amor y con la sonrisa de tu hija y como si nada pasó y no sientes ese cansancio y el cansancio se va. Esos son momentos que se viven todo el tiempo. Yo recuerdo que los vivía, aún los vivo a veces. Aún me cuestiono si quiero darle a Diego un hermano o no, si es que puedo tomar la decisión, porque a veces siento que esa no es una decisión propia. Pero sí,
O sea, sí está bien, es tal cual. Está bien reconocer que tienes un mal día o una mala semana, un mal mes, puede durar mucho tiempo. Así como, así lo publiques o no, también hay unos días maravillosos donde todo el día estás viéndolo y dices, qué cosa tan hermosa, eso salió de mí, yo no puedo creer que yo le dividí ese ser que está ahí tan precioso y que me hace reír. Y que nosotros, Humberto y yo a veces siempre estamos viendo, de hecho, hace unos minutos antes de empezar el programa, unos videos de cuando Diego tenía 4 o 5 meses, gordito, cachetón, disfrutando, y ya está tan grande que no es nada que ver con eso, pero es una época hermosa, y en esa época hermosa yo también estaba mucho más alterada, mucho más deprimida, con muchas más emociones. Apenas se fue mi mamá, que se regresó a Venezuela, yo no lo podía creer, pero mamá, regrésate, o sea, porque su ayuda fue eh, esencial para mí, su apoyo, su amor de abuela, que también eso es otra cosa que al final, así te digan lo que te digan, los abuelos tienen como algo mágico con los niños. Y bueno, la Es conexión verdad. mamá-hija también es una cosa grandísima. Mi mamá tuvo 2 varones y a mí, y yo veo que la relación que tuvo con los 3 fue diferente, pero yo soy su niña, no consentida ni nada, ni que soy la favorita, pero es que cuando tienes una conexión, es conexión. Y también veo que Diego, con su papá, es una conexión papá-hijo, que no, que la niña es del papá y el niño es de la mamá. Eso nadie lo sabe. O sea, cada quien desarrolla una relación con sus hijos a lo largo de los años, que puede ser de una manera u otra. Hay mamás que se llevan muy bien con todos sus hijos, hay mamás que no, que hasta hijos que se pelean con mamás cuando crecen, y ellos no tienen ni idea de lo que cada mamá pasó. Uno ahora entiende a sus mamás, a la suegra, todo. Sí, porque capaz lo pasaron y no había, eso sí era un tabú, hace 30, 40 años ellos jamás iban a decir, no, es que me duele un poco el seno y no quiero mamá. No, se morían las señoras de la cuadra y no el estrés. Entonces, gracias a Dios estamos en una época donde hay una libertad de expresión completa y donde al final del día, si nos quieren juzgar, bienvenidas. No, y esa es mi invitación hacia ti. No los escuchas, ok, bueno, tu mamá, la otra abuelita de Alaya, quizá, o sea, quienes quieran venir a participar, ok, participen, pero al final del día esa es tu hija. Y tú eres la que ha Es hecho así, todo por ella, junto a quienes te hayan apoyado, claro, pero eres tú la que va a tomar la decisión de cómo guiar su vida. es así. Y yo creo que lo estás haciendo muy bien. Así no te veas, así no esté ahí Gracias. contigo, te felicito y lo estás haciendo muy bien, porque todos lo hacemos bien. Las que lo hacen mal son las que dejan a esos niños abandonados o los regalan o así. En mi caso, cuando tú hablabas de que no sabías si habías tomado la decisión de tener otro bebé o no, en mi caso ha sido muy cómico porque yo siempre digo, es que yo soy mamá primeriza y mamá ultimiza, porque yo no voy a tener más hijos, digo yo, porque además yo tuve mi hija, que creo que es una experiencia también que puede servir para las mamás que llaman añosas, que me parece un término muy feo, pero es un término médico, un término ¿Ah, sí? médico, Oh, así tal Dios. cual. No sabía. Mamás Ok. añosas. Pues sí, soy una mamá añosa, es como que una mamá vieja, pero bueno, tiene que ver con el tema de la edad, por lo que Claro, ya bueno, conocemos, sí. las mamás después de los 40 años. Yo soy mamá después de los 40 años. Tuve mi hija a los 42, de manera que eso también fue un poco romper ciertos paradigmas, aunque eso ha ido Sí, variando mucho en esta sociedad, ya es mucho más común ver mamás después de los 40, pero no es tan habitual, claro. sobre todo una sociedad como la venezolana, que las mamás tienden a ser jóvenes. En mi Sí. caso, bueno, una mamá a los 42 años, y yo siento que la experiencia ha sido bien fuerte, y yo siempre digo mamá primeriza y mamá ultimiza, ya la viví, ya no creo que por mi edad Claro. vaya a tener más hijos tampoco, Claro, por eso no lo sabes, pero porque al final, uno bueno, no lo es como tú lo sabe, dices. Si es tu eso decisión, uno no lo capaz es sabe. no. Por eso digo que yo tampoco sé. Yo a veces digo no, Sí. ¿cómo voy a tener otro? Estoy loca, no sé qué, pero no lo sé. Entonces, y no me quiero cerrar al sí o al no, porque además hay que tenerle mucho respeto, muchísimo Sí, respeto a las mamás que están en una constante búsqueda, o a estas mujeres que han tenido pérdidas, que no pueden, o sea, las respeto tanto y las admiro también, aunque no sé lo que es esa posición, pero hay que también pensar en eso. Cuando uno está con su bebé, que dice, Dios mío, hay que pensar que hay mamás que quisieran quizá tener esa situación y es duro porque uno no sabe qué sentir. A veces los sentimientos se confunden, las hormonas te confunden. Ahora que las hormonas no forman parte de mí en ese aspecto, ahora lo entiendo más. Yo también viví depresión postparto, pero muy tardía, no fue inmediato, porque además pasaron muchas cosas cercanas y con el tema de Diego prematuro, pero siento bueno, que la superé bien
y que cuando me sentaba a llorar, mi mamá por lo menos agarraba, todavía estaba aquí, ya estaba a punto de irse, agarraba a Diego y yo simplemente estaba en el cuarto llorando y no entendía por qué. Y ahí fue que empezó esta idea de una mamá sin tabú. Ahí dije, pero algún día yo tengo que empezar a hacer esto, porque yo hablaba con una prima, con otra prima, con amigas que tenían bebés de la misma edad y estábamos en la misma situación. No quiere decir que todas estábamos en una constante queja, porque también compartíamos, mira qué belleza este diente que le está saliendo, mira qué belleza esta sonrisa, eso también, se Es, comparte todo. es así, Pero pocas todo. personas tienen la voluntad o las ganas de ser reales, y esa es, o ese es mi objetivo. Yo también quiero escribir un libro después, de hecho, mi comadre tiene una editorial. Le dije, mi proyecto después de esto es escribir ese libro y publicarlo y llegar a las mamás. Cada día hay más mamás de este estilo. Yo sigo a muchas mamás que rompen ese paradigma de la perfección, y hay mamás con las que, o sea, habrá mamás que no están de acuerdo, o mamás que cambiaron su forma de parecer. Sus hijos cuando nacieron pensaban una cosa y hoy en día piensan otra y no están de acuerdo con este movimiento. También las respeto. Primero, respeto, empatía, y sin juzgar, punto, ya. O sea, es eso todo lo que creo que las que pensamos de esta forma pedimos. Y en el ciclo de invitadas que voy a tener, tú eras una muy importante y gracias por haber aceptado, porque cada una tiene una historia diferente que contar. Y eso para mí era lo más importante, que llegáramos a cuantas Sí, mamás sea posible, así yo no sea famosa ni me interese. Básicamente lo único que busco es que si una mamá googlea un tema, encuentre este video y los otros que haré y que he hecho para decir, ay, mira esto. A lo mejor es una conversación larga, a lo mejor habrá gente que diga, ay, no, pero qué fastidio que es esto, pero habrá otra que diga, voy a ver qué está pasando aquí. Ah, mira, hay gente que piensa como yo. Ah, no, es que yo no estoy de acuerdo con claro. esto. Entonces, es eso, básicamente. Bueno, pero tú dijiste una cosa bien importante, que es hablar de respeto, que es hablar de empatía y que es hablar de el no juzgar. Y yo creo que muchas veces entre las propias mujeres y entre las propias madres hemos contribuido a esa idealización y hemos contribuido a que existan esos juicios o esa falta de empatía. Y por eso yo aplaudo este tipo de plataformas, este tipo de espacios donde se rompe con ese tabú, con ese mito, y tampoco sin irse al otro extremo, porque de repente quien ve esta entrevista dice, oye, pero esa señora se quejó durante toda la entrevista. Bueno, porque estoy mostrando el lado que otras personas se niegan a mostrar. Eh, Pero también te quiero decir que cuando Alaya a mí me sonríe, yo me reseteo. Que cuando yo veo a Alaya haciendo una gracia nueva, yo me emociono, que cuando yo la escucho que dijo una nueva palabra, yo estoy feliz, que cuando veo su capacidad de análisis ante las cosas o cuando veo que se sentó, que dio un pastito o que de pronto ella hace alguna monería, pues yo soy también, igual que las otras mamás, soy una mamá chocha, soy una uh-huh. mamá que estoy llena de amor hacia mi hija, con mis virtudes, con mis defectos, con mis errores, con mis aciertos, pero obviamente también soy esa mamá. Claro. Que sí, hay muchas en los chats y hay muchas en distintos grupos que tú dices, wow, son como súper perfectas y ha llegado a convertirse como una especie de competencia de cuál es la mejor mamá, cuál es la que la manualidad más bonita hace, Uh-huh. cuál es la mamá que hace la tarea ultra wow, cuál es la mami que hizo el cumpleaños con más adornos, globos y floripondios, cuál es la mamá bueno, al fin y al cabo yo creo que cada quien es mamá a su manera, a su estilo, como puede, pero Sí, sí creo que tiene que haber un poco más de respeto, empatía y menos juicio entre sí. nosotras. Y esto es una tarea que es de nosotras. Uh-huh. Y que sabes que el poder romper con esos paradigmas es tarea de la mujer, tarea de las mamás principalmente. Así Sí. que ojalá cuando escribas el libro pueda ir a escribir algo contigo también, porque me Claro. anoto en esa iniciativa y de verdad que me encanta que existan estos espacios. Hay quizás una corriente ahora que está un poco más en boga de este club de las malas madres también que existe en España,
que es interesantísimo, porque realmente no son malas madres nada, son simplemente madres normales, comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera, que intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, Sí, y que tienen sus días buenos y sus días malos. sí. Como te mencionaba, para mí no fue idealizado en ningún momento, el proceso de crianza ha sido rudo, el no tener un padre al lado es difícil, el tema país que mencionábamos es difícil, pero bueno, la recompensa de ver a tu hijo crecer, la recompensa cuando por fin pasa ese día caótico y estresante y la tienes en brazos y la vas a acostar a dormir, que por fin tú dices, ay, es un ángel, en ese momento es un ángel. Sí, Y dices, bueno, Dios mío, gracias, porque como tú bien mencionabas, hay tantas más mujeres que desean ser madres y no lo logran. En mi caso, mi hija fue un milagro, porque después de los 42 años, yo pues con temas, digamos, a nivel de ovarios, etcétera, se decía que yo no iba a poder tener hijos. No había tenido tampoco mayores intentos ni nada, pero bueno, tenía una amiga, o tengo una amiga muy cercana que había pasado por innumerables tratamientos, por una cantidad de médicos y aún, lamentablemente, sigue sin poder ser madre. Así que wow. un hijo siempre será un regalo de Dios, Sí, suena a frase cliché, no, pero es suena la verdad, una también, pero es bendición. la verdad. Sí, Es un regalo de Dios, es un proceso de transformación interna grandísimo. Ser madre te cambia completamente, te sí, hace ver distinta la vida, te hace transformarte, te hace ver importante otras cosas que antes no eran importantes y sí, viceversa. Hay sí. otras cosas que antes te parecían muy importantes y que realmente no lo son, Ujú, no tienen sentido. Entonces te transforma completamente. Los hijos terminan siendo unos grandes maestros para nosotros y sí, nosotros con el deber, además de ser maestros para nuestros hijos, de ser ejemplo, sí. que no es fácil. Porque, por ejemplo, yo ayer quería gritar y a veces lo confieso, he gritado y le pido perdón a Dios y le pido perdón a mi hija. Después digo, Dios mío, ¿qué hice? Grité. Pero de repente hay un momento en que no aguanto y digo, ay, ya, por favor. Claro, Y claro, después digo, no, 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 porque si tú lo haces, después no lo voy a tienes hacer. forma de evitar que lo haga tu hijo, ¿no? Sí, todo ¿Y tú lo que sabes uno lo que hace es es eso? ejemplo para ellos. Sí, señor, es una gran responsabilidad saber que ese ser humano completamente depende de ti en cuanto a todo, en cuanto a sustento, en cuanto a afecto, en Sí, cuanto a formación, en cuanto a valores, en cuanto a cada uno de los aspectos de la vida y de lo que tú formas durante la infancia es lo que llegan a ser cuando adultos. Esa responsabilidad sobre mis hombros a veces digo, wow, mm, que Dios me guíe en este camino para hacerlo bien, porque el ser humano que será adelante cuando sea un adulto dependerá de lo que yo haya hecho en esta etapa. Y por eso te decía que la mayoría de los días decía, ay, no lo estoy haciendo bien, ¿qué va a hacer cuando sea adulta? A veces pienso que va a ser ir a la universidad y todas esas cosas y luego hago un llamado a tierra y digo, ya va, un día a la vez, que claro, también es no, no, parte de la no. clave. Humberto a veces me dice que él no sabe si cuando Diego tenga edad de ir a la universidad, las universidades seguirán existiendo como las conocemos hoy en día, porque mira todo lo que ha cambiado el mundo Seguramente en no, tantos años. Y después de este tema de la cuarentena, coronavirus, créeme que si no cambiamos, yo no sé si va a haber mundo por ese momento. Así que es bueno, verdad, es duro, es pero bueno. verdad. Gracias, No, Mariale, los gracias por formatos compartir serán todo otros. esto. De verdad, ha sido una entrevista súper emotiva, maravillosa y con un final hermoso, que son esas palabras que toda madre termina diciendo al final de cada día, duro o no, siempre terminamos diciendo gracias Dios por la bendición de tener nuestros hijos. Y bueno, así es. Te quiero un montón, te mando un Así abrazo, es. gracias, qué maravilla que lo logramos. Gracias, gracias, y, gracias, Luisa. y bueno, Gracias de por este verdad espacio. que para mí fue un placer.